Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando a través de estos medios, a todos aquellos que están dentro y fuera del territorio nacional. Habla para ustedes el pastor Jesús Moisés, desde aquí, desde la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Bueno, en esta tarde, como siempre, me están acompañando mi amada esposa, la pastora Norca de Moisés, nuestra adoradora Angélica Vargas, una adoradora por excelencia, por supuesto. Y también como invitados especiales tenemos aquí a nuestra hija María Gabriela Lucena, a Idania Meléndez y nuestro hermano Ramfli Meléndez. Los tres pertenecen al equipo de 12 con sus respectivas redes, por supuesto. Son gente que están siempre en el trabajo, en lo espiritual, trabajando, nada nos detiene. Y vamos a escuchar ahora un hermoso canto con nuestra hermana Angélica Vargas, quien nos llevará a la presencia del Señor. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tenemos nada para ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Señor, aquí estoy con mi adoración, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos ante ti, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno.
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Después de escuchar este hermoso y precioso canto que nos ha llevado a la presencia del Señor, vamos a comenzar hoy un tema muy importante, un tema que creo que está en el tapete en este tiempo, sobre todo las iglesias, todos los hijos de Dios. Vamos a hablar de la oración. La oración como un poder eficaz, un poder sobrenatural. Necesitamos saber cuál es el tiempo que debemos utilizar para la oración, cuándo, en qué momento debemos orar. Todas esas cosas podemos hacerlas. Y yo quisiera comenzar antes hablando sobre esto de la oración, porque quiero decirle, hay muchos hijos de Dios que en este momento han dejado de orar. Y han dejado de orar porque se han cansado. Y han dejado de orar porque algunos no han recibido tal vez las respuestas que ellos esperan recibir. Pero yo creo que este es el tiempo de activar esa oración, de darle a esa oración la fuerza que necesita. Porque cuando dejamos de orar, dejamos de agarrar. Ahora, ¿qué es exactamente la oración? Yo digo que la oración, amigo, usted que me está escuchando, es, yo digo, una estructura espiritual. Y yo digo, el idioma de Dios que nos permite la comunicación con Él. Sobre la tierra hay muchos idiomas, de todas clases, francés, alemán, inglés, todo eso. Y de esa manera se comunican los seres humanos. Pero todos ellos tienen un vínculo que es un idioma, que es la oración. Ahora, ¿cuándo se perdió la comunicación con Dios? Se perdió ya en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedece y se pierde la comunión, porque vamos a decirlo de esta manera, la humanidad representada en Adán y Eva se comunicaban diariamente con Dios, hablaban en el huerto, pero esa comunicación se rompe. Pero Dios no deja huérfano al hombre. Dios necesita seguirse comunicando con la criatura que Él había creado, con el ser humano, y necesitaba de esto. Ahora, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Las iglesias se ha enseñado sobre la oración. La oración se ha convertido tal vez en algo rutinario para otros y no se ha llegado al fin a enseñar exactamente cómo debemos hacer la oración. A mí me gusta mucho la expresión de Santiago. Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, Santiago es el hermano de Jesús, dice: no recibes porque no pides. Y cuando pides, recibes mal. No recibes nada. ¿Por qué? Porque no sabes pedir. Entonces eso me está diciendo mucho. Me está diciendo algo sobre lo que es saber pedir en la oración. Saber que la oración es necesario tener la destreza para hablar delante de Dios y saber expresar con el corazón, con los sentimientos, con el alma, la oración. La oración, el mismo Santiago sigue hablando y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo dice Santiago en el capítulo 4. Santiago sigue siendo ese hombre que al principio a lo mejor no creía en su propio hermano. Luego se convierte en uno de los grandes representantes, vamos a decir, de líderes de Jerusalén. Pero bien, hablando de esto, de la oración como un arma de guerra en estos tiempos de dificultad, consigo yo un pasaje que quisiera expresarle
ahí en el fondo de ese pasaje le conseguí como una sustancia para hablarla en esta tarde con ustedes. Y es que en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, dice que Amalek, ¿quién es Amalek? Para decir, Amalek era un nieto de Saúl, pero los amalecitas se convirtieron en una tribu feroz, eran una tribu nómada que estaba en esa región y se especializaban nada más en atacar poblados, saquear, y tenían un placer por matar a la gente, se apoderaron. Cuando ellos ven a Israel, dicen, esta es una pieza fácil de alcanzar, iba a atacarla. Entonces dice la palabra ahí en Éxodo, en el capítulo 17, que Amalek se levanta en guerra, va a luchar contra Israel. Y dice que Moisés le dice a Josué, por favor, prepárame hombres para que vayas y salgas y pelees contra Amalek, que yo estaré en la cumbre del collado. Oiga bien lo que le dice, yo estaré en la cumbre del collado con Aarón y Hur, y voy a ir allá arriba. Ahora yo me pregunto, ¿usted cree que, porque cuando uno lee eso, uno piensa que Moisés subió allá como un picnic, subió arriba, se paró con los hombres en un collado para sentarse, porque eso era desde que nacía el sol hasta que se ocultaba el sol, era la batalla. O sea, estamos hablando, yo digo, de muchas horas esperando. Pero yo no creo que Moisés subió simplemente para sentar a ver una batalla allá abajo, para observar quién moría y quién no moría. Él tenía que tener un fin. Y tampoco creo que Dios lo mandó a subir para mantener la vara levantada, porque Dios le dijo, llévate la vara y levanta la vara. Ahora, acontecía que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía sobre Amalek. Esto me dice mucho sobre la oración. Pero también me dice que cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. ¿Qué sucedió entonces en esto? Llegó un momento en que Moisés se cansó. Y esto también tiene que ver con la oración. A veces nosotros en medio de las batallas de oración, a veces cansan a la gente. Hay gente, oran un día y pasan 2 días sin orar, pasa una semana. Oro cuando me viene la situación de guerra encima, cuando tengo problemas, cuando me viene el huracán, cuando me viene el problema en el matrimonio, cuando viene el problema de los hijos, la situación económica o financiera, lo que sea, tú comienzas a orar, pero te cansas. Esto fue lo que yo veo en este pasaje del libro de Éxodo. Veo a Moisés cansarse, y cada vez que se cansaba, el enemigo prevalecía. Que es lo que yo pienso. Nuestra batalla es contra poderes de la oscuridad, contra, vamos a decirle, esta oscuridad que viene a atacarnos. Y el ser humano por naturaleza, cuando está alegre, cuando tiene la comida alrededor, cuando tiene todo, se olvida un poco de la oración. Solo las situaciones difíciles lo hacen orar. Pero también veo que dice que trajeron una piedra y sentaron a Moisés en la piedra. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés. ¿Qué me dice esto? Yo veo que esa piedra es la fe. La fe es una piedra donde debo yo sentarme para orar, interceder con fuerza delante de Dios. Y estos hombres que están al lado de Moisés son los hombres que necesitaban sostener, ayudar, interceder en el poder de la palabra. Necesitamos también líderes, hombres, mujeres. Es más, en este tiempo que estamos de cuarentena, la familia es necesario reunirla a tu alrededor para entrar en una batalla de oración. Amalek fue vencido por la persistencia de la oración de este varón Moisés. Le repito, Moisés no estaba arriba en el collado, simplemente levantando una vara, sentado en una piedra. Él allí intercedía por ganar la batalla. Y del hecho que Israel derrotó a filo de espada a los amalecitas, y Dios le dijo, oiga bien, le dijo a Moisés, dile a estos varones, a Josué que estaba en la batalla,
que raeré debajo del cielo la memoria de Amalek. Fíjese el poder que tiene la oración. Dijo raeré, o sea, ¿qué raeré? Borraré totalmente todas tus angustias, borraré todas estas cosas, todos tus miedos, todos tus temores, porque Dios está ahí. Es más, le dijo, y la última palabra que le dice Dios a Moisés, le dice que cuanto Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué me dice esto? Esto me está diciendo que la oración, hermano, es una guerra de generación. Salió la otra generación, estamos en este tiempo, seguiremos peleando la batalla. Por lo tanto, tú no te puedes cansar, no puedes cansarte. Tienes que hacerlo como dice la misma palabra. El mismo Jesús dice, cuando tú ores, entra dentro de tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, lo que tú pidas en oración, en guerra, en intervención, Dios va a responder. Bueno, yo después de esta intervención de oración y de guerra, yo quisiera oír ahora qué dices tú, mi amor, con respecto a todo esto de la oración, todas estas cosas que están sucediendo, si la gente necesita o no orar en este tiempo. Bueno, me parece muy importante, ¿verdad?, el tema que estamos tratando. Cómo pues la oración es necesaria en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y considero de que la oración, ¿verdad?, es un arma poderosa que el Señor le ha dejado a todos sus hijos. Porque cuando nosotros oramos, liberamos el poder de Dios. Y es tan importante liberar el poder de Dios en nuestra oración porque conseguimos los objetivos o las peticiones, mantenemos una comunicación con Dios, ¿verdad? Y el mismo Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces las personas dicen, yo quiero que Dios me hable, que cuál es mi propósito en esta vida, pero no oran. Y dice más bien, clama a mí y yo te responderé. Allí es donde el Señor nos puede revelar las cosas que Él tiene para nosotros. Esas cosas que todavía no las conocemos, estas cosas secretas. Y también yo creo que la oración, ¿verdad?, es un arma tan poderosa de que el Señor no solamente la creó, nos las dejó para que nos comunicáramos con Él. Es decir, para que tengamos una estrecha comunión con Él. Porque todos los días debemos orar buscando esa presencia de Dios, esa relación de intimidad con Él. Eso es lo primero. Pero también la oración fue creada para que nosotros podamos pedirle a Él cualquier cosa que necesitemos. Y en tercer lugar, yo creo que también la oración tiene un propósito y es la de interceder por otras personas. Nosotros utilizamos la oración para interceder por aquellas almas que aún no son salvas. Eso lo hacemos nosotros. También nosotros oramos por aquellas personas que están enfermas para que sean sanadas. También oramos por aquellas personas que están atadas para que sean liberadas. Y también oramos por situaciones difíciles como la que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Para que Dios nos dé una respuesta a todo esto. Y yo creo que la oración toma muchísima importancia, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que lo que pasa en el mundo visible, en el mundo físico, está altamente relacionado con lo que está pasando en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Y es por eso que Pablo en Efesios 6, verso 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, y también dice con huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Entonces, fíjense que quiere decir que nosotros tenemos lucha, es con entidades espirituales. Y por eso la oración toma mayor importancia y nos dice él, pónganse la armadura, toda la armadura, para que podamos enfrentar el día malo. ¿Qué estamos pasando en estos momentos? Un día malo, un día difícil, un día de obstáculos. Entonces nosotros tenemos que estar revestidos
de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, allí en Efesios también la define. Tiene siete piezas de esa armadura de Dios. Entre ellas la verdad, la justicia, la palabra, el evangelio de la paz, la palabra de Dios, la fe, etc. Pero la séptima, ¿sabe cuál es la séptima pieza de esa armadura? La oración. Así que un cristiano no puede dejar de orar. Un cristiano tiene que tener toda la armadura, ¿verdad? Para que pueda resistir, dice la palabra, el día malo, como ahora lo estamos haciendo. Así que esa oración es la séptima pieza. Por tanto, se convierte en un arma poderosa de todo cristiano. Y en función de esto, que estamos viviendo días malos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Nosotros como iglesia, ¿verdad? Nos hemos, como Ministerio Betel, vamos a decirlo así, nos hemos unido con 11 ministerios más a nivel nacional, que somos los 12 ministerios que estamos trabajando bajo la cobertura del pastor Castellano. Y empezamos a programar un ayuno, ya lo hicimos, del 9 de marzo al 29 de marzo, hicimos 21 días de oración y ayuno, clamando por esta situación. Y sabe que salimos victoriosos de esos 21 días porque el Señor nos dio estrategia para seguir enfrentando esta situación, mis amados. Porque yo me guío por un versículo que quiero leerles, que para nosotros es muy importante. Y es el versículo que está en la segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué nos está diciendo en ese versículo? Que es el pueblo de Dios quien se tiene que humillar. Que somos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que clamar a Él, que tenemos que orarle a Él. Y dice que si nosotros lo hacemos, Él perdonará nuestros pecados, oirá desde los cielos y sanará la tierra. En función de eso, creo yo que la iglesia es la entidad, ¿verdad?, más idónea para orarle a Dios y para dar respuesta a esta difícil situación que estamos viviendo. Entonces, nosotros como iglesia, como ministerio, no nos podemos quedar quietos, sino orar. De tal manera que hemos establecido un programa de oración por 40 días. Así como el gobierno declara la cuarentena, nosotros hemos declarado cuarentena de oración. Y hemos comenzado el 1 de abril hasta el 10 de mayo. 40 días de oración, de intercesión por estos días malos que estamos viviendo. Adicionalmente, ese programa todos los lunes estamos ayunando. Es decir, toda la iglesia a nivel nacional está ayunando los días lunes, que es otra arma poderosa que Dios nos dejó establecido. Y también estamos haciendo los días viernes una mini velada, por supuesto en las casas, ¿verdad? Pero eso complementa todo este programa. Y yo le aseguro que después de estos 40 días, la situación en nuestro país y en el mundo va a cambiar a causa de nuestra oración. Y en ese programa, ¿verdad?, hemos establecido 3 áreas fundamentales por las cuales estamos orando: la familia, la nación, y lo tercero es el ministerio, es decir, la iglesia. Porque todas necesitan fortalecerse. Y estamos orando por esas 3 áreas, utilizando los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Y estamos declarando las 5 confesiones de fe. ¿Sabe que el próximo programa, que sería para el viernes 24, vamos a estar hablando del fundamento del por qué utilizar la sangre de Jesús y esas declaraciones, para que ustedes vean que es algo poderoso? Se considera que la sangre de Jesús es la dinamita, ¿verdad?, de todo cristiano para poder obtener y lograr lo que estamos pidiendo. Entonces, el próximo programa no se lo vaya a perder, allí vamos a estar explicando eso.
Pero quisiera, ¿verdad? Como estamos orando por lo que es la familia, pidiendo sanidad, que los cubra, que aquellas personas que están enfermas reciban sanidad, que también nos proteja de este coronavirus, ¿verdad? También por la nación estamos orando de que sea libertada nuestra nación, de que sea libre nuestra nación. Y por el ministerio, que es la iglesia, estamos orando, ¿verdad?, de que la iglesia no se detenga, ya que los locales están cerrados. Entonces no queremos que la iglesia se detenga o que la iglesia retroceda o que dejemos de ganar almas. No, también por eso estamos orando. Entonces yo quisiera, ¿verdad? Como tenemos 3 hermosos invitados que son parte de nuestro equipo de 12, ¿verdad? Yo quisiera que ellos nos hablaran, ¿verdad?, de cómo la oración puede entonces ayudarnos en estas 3 áreas. Porque la oración es poderosa, un arma de poder. Entonces, ¿cómo puede la oración ayudarnos en estas 3 áreas que estamos orando? Por sanidad, por obtener liberación en nuestro país, porque la iglesia no se detenga, porque sigamos ganando personas. ¿Cómo puede influir la oración? Pero antes de que ustedes intervengan, yo le voy a pedir a Angélica que nos acompañe en una adoración, un tiempo de adoración. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Levanta tus manos y alaba a Dios. Después de oír este hermoso canto, alaba a Dios en todas estas luchas.
Yo quisiera hablar con mi amada hermana Idania. Idania, ¿qué te parece todo esto sobre la oración, las luchas? ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, pastor, la verdad a mí me parece vital. El orar me parece que es sumamente vital. El pastor mencionaba en su intervención hace un momento que habían personas que habían desfallecido en su oración, y pues nuestra invitación en esta hora es que más bien nuestra oración se incremente. Yo pudiera compartirles lo que dice Números capítulo 21, versos 4 al 9. En ese pasaje la Biblia nos relata algo que se sucedió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba quejando en contra de Dios, no les parecía apropiada la comida que estaban teniendo, cosa que quizás se relacione con lo que hoy en día pueden estar viviendo algunos de ustedes. Y de pronto no estaban muy a gusto con lo que estaban comiendo y comenzaron a quejarse, comenzaron a hablar, le empezaron a decir a Moisés que mejor les hubiese sido a ellos morir en el desierto que pasar por lo que estaban pasando. La queja es algo que tiene que quitarse de nuestro lenguaje. Debemos aprender a hablar bendiciendo a Dios con lo que tenemos. Yo sé que Dios puede hacer grandes cosas, Él tiene la capacidad de multiplicar lo que uno tenga al alcance de la mano. Entonces, en esta condición, con los israelitas quejándose, comenzó a venir sobre ellos una plaga. Comenzaron a venir serpientes venenosas, y esas serpientes, cada que mordía a cualquiera de ellos, pues ellos morían. Se extendió como una plaga que alcanzó la vida de muchos, cosa que quizás también se relaciona con lo que hoy estamos viviendo, donde hay plagas que se están extendiendo a nivel mundial, dañando a tantos. Entonces, esa plaga, para ese entonces, el pueblo comenzó a darse cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien y reconocieron su mal proceder. Así que hablaron con Moisés y le dijeron: Moisés, pídele a Dios para que esta plaga sea quitada, para que las serpientes sean quitadas. Y bueno, así hizo Moisés, comenzó a orarle a Dios, y Dios le dio instrucciones específicas. Le dijo que debía levantar un asta de bronce, sobre esa asta iba a ser colocada una serpiente de bronce, y cada persona que pudiese ser mordida mirando al asta, entonces esta persona iba a ser sanada. De pronto a mí me llamó la atención que inclusive ese es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Yo no había tomado ese detalle en cuenta, y bueno, de allí salió justamente ese símbolo. Me llama la atención varios aspectos de ese pasaje que les mencionaba de Números 21, del 4 al 9, y quiero resaltarle algunos aspectos de esos de los que me llaman la atención. Lo primero es que la conducta de ese pueblo fue justamente la que produjo la situación. Así que nosotros hoy en día debemos cuidar mucho nuestra conducta, nuestra actitud, que nuestra salud que vamos a recibir no sea solamente a nivel físico, sino que también sea a nivel emocional, a nivel mental. Que cuidemos lo que entra a nuestra mente, lo que nosotros le estamos permitiendo a la mente que se pueda cultivar allí. Nosotros debemos llenarnos de pensamientos que vengan de la palabra de Dios, que nos fortalezcan en su presencia, y no de lo que las personas en el mundo propagan, a veces informaciones que ni siquiera son las que son correctas. Entonces, ¿yo de qué me voy a llenar que sí es correcto? Porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue eso: reconocer su conducta, reconocer su proceder. Pienso que cada persona en este momento es propicio que reflexione. Es propicio que reflexione cómo ha estado viviendo, cómo ha estado llevando la vida, la forma en la que se dirige a los demás, la manera en la que se relaciona como familia. Considero que es un momento muy propicio para la reflexión, para esa mirada introspectiva, y que uno pueda darse pie al cambio. Lo siguiente que estas personas hicieron fue recurrir a la oración. Esa intercesión la realizó Moisés. Entonces, ¿qué es importante? La pastora mencionaba nuestro programa de oración. Nosotros como iglesia estamos intercediendo para que esta plaga pues toque toque fondo, se acabe, se termine, y nosotros podamos encontrar en Dios esa bendición que Él tiene preparada para nuestras vidas. Me llama la atención un último aspecto acá, y es que Moisés clamó y esas instrucciones específicas de Dios fueron dadas. La pastora les comentó que en 21 días de ayuno recibimos esta estrategia de 40 días de intercesión que lleva consigo también ayunos, también veladas. Así que estamos convencidos que en este tiempo Dios está hablando a nuestras vidas y nos está dando instrucciones específicas que nosotros debemos seguir. Debemos tener nuestros oídos atentos, abiertos a lo que Él está preparando para cada uno de nosotros. Jesús también hizo mención de este evento que se suscitó en el desierto, lo dice Juan capítulo 3, versos 14 al 15.
Porque hoy en día pudiéramos preguntarnos, ok, eso fue en el desierto, ellos miraron una serpiente de bronce que estaba en un asta, pero hoy en día nuestra mirada, ¿dónde debe permanecer? Nuestra mirada debe permanecer en Jesús. Él es el que hoy en día se alza para que yo pueda voltear mi mirada a Él y que yo pueda conseguir en Él esa sanidad que tanto requiero, que yo pueda conseguir en Él ese refugio. Ya Él padeció por ti y por mí para que nosotros pudiésemos vivir en esa libertad que Él por sangre compró. Yo quisiera inclusive compartirles a ustedes brevemente un testimonio de algo que ocurrió con una de mis discípulas. Esto fue para nosotros un acuerdo en oración. Hoy pudiera decirte muchas cosas, de hecho, porque ya muchos hablan acerca de cómo Dios se está moviendo. Ya hizo mención la pastora Norca de cómo cuando nosotros activamos la oración justamente se desata ese poder sanador de parte de Dios para nuestras vidas. Y resulta que su hija residía en Colombia, estaba embarazada y diagnosticaron para la bebé en formación una hernia tan importante que le estaba presionando sus órganos y ella no podía hacer nada en ese sentido porque la hernia, pues nada, le estaba atrofiando el que se le desarrollaran sus órganos. Se encontraba fuera de la nación, no gozaba de un servicio de salud como pudiera gozar ella acá en Venezuela. Y pues nada, lo que le quedó fue llamar a su mamá y todos en la red nos pusimos de acuerdo y comenzamos a orar por ella. Fue sorprendente la forma en la que Dios respondió, porque en un espacio muy pequeño de tiempo, porque ameritaba la vida de la bebé estaba en juego y por tanto la vida de la mamá también, ameritaba la respuesta de parte de Dios y Dios no se hizo esperar. Enseguida de unos días que nosotros teníamos en intercesión por esta joven, Dios hizo el milagro. Esta niña no solamente traía esa condición de esa hernia, sino que también estaba escasa de peso, estaba escasa de medida, de estatura. Y a mí me llamó poderosamente la atención ver cómo Dios, que todo lo hace tan perfecto, que todo lo hace sin poner remiendo, dice la Biblia, no pone parchos, Él hace todo nuevo. Me llamó poderosamente la atención que en nuestra intercesión nosotros no clamábamos porque se recuperara de peso o de medida. Nosotros solamente hablábamos de la hernia y Dios lo hizo todo, lo hizo completo. El milagro fue portentoso. Y fíjense que cuando nosotros intercedíamos, visualizábamos a esta joven. Ella estuvo en nuestra congregación, pero por razones varias tuvo que salir de Venezuela. Y nos llamó mucho la atención el ver que esta muchacha recibió el milagro completo. Resulta que para el momento que ella fue a ir al médico, la niña no solamente ya no tenía ninguna hernia, sino que tenía el peso correcto, la medida correcta para poder nacer. ¿Quién lo hizo? Dios. Y si Él lo hizo antes, lo volverá a hacer. Dios puede hacerlo de nuevo. Qué bueno, verdaderamente eso es lo que hace nuestro Dios. Yaidania entonces tocó el área de la sanidad. Entonces vamos a pasar a Ramfli, que nos va a hablar del área de la liberación. Bien, yo pensaba un poquito cuando el pastor comenzaba su intervención, porque hay mucha gente que de pronto puede desanimarse a no ver la respuesta a la oración. Y nosotros como iglesia, pues ya la pastora explicó, tenemos muchos programas y no tenemos ahorita en cuarentena que estamos orando, sino desde hace años. Nosotros estos días que hemos estado conversando en casa, pues y orando, hacemos memoria, hemos clavado estaca, hemos ungido, hemos vigilado. ¿Qué no hemos hecho nosotros? Todo lo que Dios nos ha ordenado, nosotros obedientemente hemos hecho. Vigilia, unción, estacas, y bueno, y seguiremos hasta que Dios disponga, ¿ok? Entonces, nosotros estos días estuvimos pensando en la casa, porque de pronto el desánimo toca la puerta y te dice, oye, pero no hay respuesta. Leíamos en Daniel cómo para estos muchachos el horno fue calentado 7 veces más. Y pareciera que la situación se pone así, como que si te calentaran el horno un poco más. Pero ahí es donde nosotros debemos intensificar la oración. Porque si nosotros no oramos, yo le decía a Ana, imagínense cómo sería el panorama de la nación si no hay una oración. Si nosotros como iglesia no hubiésemos o no estuviéramos haciendo todo lo que se hace a nivel espiritual. Porque esto es una batalla, como explicaba el pastor.
Entonces, si nosotros como iglesia no damos la batalla, pues no podemos, yo creo que no nos imaginamos dónde estaríamos en este momento y a futuro como nación, a dónde llegaríamos. Y bueno, dentro del programa de que ya la pastora explicó, de los 40 días que estamos haciendo de oración, como tenemos tiempo, bueno, he repasado libros y entre ellos los que repasé está la Victoria por la Sangre. Victoria por la Sangre del pastor César. Y como me tocaba orar por la nación el pasado miércoles, me tocó precisamente la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona, aplicarla a la nación. Y leía algo que quiero compartirles rápidamente, parafrasearlo, porque lo veo muy al lugar con lo que tiene que ver con el tema de la liberación, ¿verdad?, de la nación. Entonces, hay una anécdota allí que el pastor César comienza y dice que hay un área como un bosque hermoso, dice. El sol brillaba, las aves se alimentaban, todo era verde, las aves tenían sombra, tenían agua, todo era muy precioso, muy lindo. Yo me imaginaba como el Edén de la Biblia. Y de repente apareció un campesino que trajo una semilla, dice el pastor, apareció un campesino y trajo una semilla diferente a ese lugar. Y una golondrina dice: epa, esa semilla es distinta a la que nosotros normalmente comemos y vemos aquí en este lugar. Ninguna de las aves pues les importó. Entonces siguieron su vida normal y la semilla germinó y creció y se convirtió precisamente en espinas, dice la anécdota. Y fue creciendo a tal punto que las aves ya no se podían parar, sino que se quedaban enredadas entre las espinas y morían. Entonces es una anécdota interesante porque cuando yo la repasaba y que me tocaba orar por la nación, veía cómo la nación, nosotros gozábamos de una nación muy próspera, bendecida, todo funcionaba, todo iba, como dicen, de viento en popa, en cada área éramos productivos, usted lo que hacía prosperaba, y cómo de repente la oscuridad ha ido tomando terreno sobre eso. De alguna forma le hemos dado la espalda a Dios como nación. De alguna forma se ha metido la santería, el ocultismo, la brujería, y eso abre puertas al enemigo. Ha venido todo esto que ha estado pasando a nivel mundial, y bueno, como consecuencia tenemos muchas cosas que se viven. Entonces, es algo que ha estado ocurriendo y que nosotros como iglesia, y usted en su casa, debe tener conciencia de eso y no desmayar, a pesar de que usted pueda ver que el horno se está calentando cada vez más. Porque si no oramos, imagínense, les repito, ¿dónde estaremos? Entonces, en Hechos, en el capítulo 12 precisamente, hay una historia, o mejor dicho, una vivencia, mejor dicho, de Pedro. La iglesia primitiva se encontraba siendo perseguida, y dentro de esa persecución el apóstol Pedro cae preso. Preso en aquel momento era encadenado, era azotado, era torturado, y era una situación difícil donde requería de algo muy especial y particular, que es lo que estamos hablando en esta tarde, que es precisamente en Hechos 12. Voy a citar solamente este verso. Dice: mientras sucedía eso con Pedro, dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces había una situación que se pudiera decir: oye, estamos siendo perseguidos, cada vez son más los presos, cada vez la situación se pone peor. Pero la iglesia mantenía el altar encendido. No dice la iglesia iba dejando de orar porque los iba metiendo preso. Dice la iglesia oraba fervientemente. Entonces no sé la condición que quizás tú puedas estar viviendo, que sabemos para algunos es en común, pero cada caso es particular, ¿no? Pero entonces el llamado es que a pesar de lo que tú puedas estar viviendo,
pues es a orar. ¿De qué forma? Fervientemente, como lo dice en la Biblia. Entonces, hay otra cosa que yo me recordaba, porque yo soy un testimonio de oración. Nosotros éramos un grupo de personas que, si hablamos de cadenas, de ataduras, pues ahí estábamos nosotros en primera lista, porque nosotros éramos el tipo de personas que ya los jueves empezaba el fin de semana para nosotros, y llegaba lunes y todavía era fin de semana. Teníamos un decir de nosotros, imagínese usted, para que usted se haga una idea de lo que, al nivel que llegamos nosotros, decíamos: tengo más ganas de beber que de vivir. Esa era la frase célebre, sí, de nosotros. Entonces, imagínense, mi expectativa de vida era, yo decía, con que viva 30 años, suficiente, ganancia, chévere, con 30 años, no más de ahí, o sea, a este ritmo, chévere. Entonces nos las creíamos todas. Y imagínense las ataduras que había en nuestras vidas. Entonces había un grupo de muchachos que nosotros nos las pasábamos. A Dios gracias, muchos, hay unos que nos siguen en la iglesia, pero sí hicieron su oración. Algunos están en la iglesia, gracias a Dios. Ahora, ¿de qué fue producto esa liberación de nosotros? Y se lo comento por qué, por el tema que estamos tratando. Una tía de Idania, ¿verdad?, oraba fervientemente, sin decirnos nada. Oraba. Ella ya partió con el Señor, pero ella lo que sí hacía era, sí sabíamos que era una mujer de oración, y de alguna forma Dios tocó la puerta, nos llamó y nosotros llegamos. No le cuento más detalles por factor tiempo, pero aquí estamos. Fuimos libres, ¿verdad? Aquí está mi esposa, en ese tiempo era mi novia. Tenemos un hijo que ya va a cumplir 14 años. Entonces, para que ustedes vean, les comento esto para que ustedes vean el poder que hay en una oración, lo que puede pasar cuando una persona ora. La circunstancia puede cambiar, la condición puede cambiar, este país puede cambiar por la oración. Nuestras vidas, la situación que usted pueda estar viviendo ahorita, mañana y a futuro, porque vamos a seguir teniendo batallas a pesar que pase esta situación del virus. Siempre vamos a tener batallas, pero siempre también vamos a tener la opción de orar. Qué bueno. Siempre vamos a tener la oración. Qué bueno, qué bueno. La verdad que estaba oyendo sobre la oración, lo que está hablando nuestro hermano Ramfli, y yo te haría un comentario. Yo pienso que en este tiempo algunos hijos de Dios quieren tener una oración, yo lo llamo oración microondas, o sea, instantánea. O sea, me levanto, Señor, te pido una crema dental y un cepillo y pum, y ya no se me olvidó más. O sea, eso yo llamo oraciones microondas. Pero la oración no es microondas. Eso que hizo esa persona, fíjate, aquí están los resultados. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestra hermana Angélica Vargas, que pertenece a la banda Betel. Es una de las bandas más poderosas. No es una banda de asalto, no, una banda de música. Adelante, hermano. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, tú eres soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Eres digno, te adoramos solo a ti. Tú eres el Dios de lo imposible, solo para ti es nuestra oración. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria por siempre, tuya es toda la gloria. Dale gloria y dile tuyo es todo el honor. Bien, después de haber escuchado este hermoso y precioso canto con nuestra hermana Angélica, quisiera oír a nuestra hija María Gabriela hablarnos qué está haciendo, o qué poder puede tener la oración con respecto a la salvación de las almas, de aquellos que necesitan el mensaje de Dios. Amén. Bueno, como hemos venido hablando, la oración es un arma poderosa también para lograr y alcanzar la salvación de muchos. Les voy a hablar en esta tarde acerca de un hombre llamado Cornelio. Él, su oración, logró y ayudó a la salvación de muchos. Este pasaje bíblico está en Hechos capítulo número 10 y les voy a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio fue un centurión romano que vivía en la ciudad de Cesarea. Él era un hombre que tenía muchas virtudes. Era un hombre temeroso de Dios, piadoso, pero también dice la Biblia que daba limosna, era generoso. Era un hombre de buen testimonio, justo, dice la palabra en los versículos más adelante. Y resaltamos una característica en ese versículo número 2 que dice que oraba a Dios siempre. Él oraba, él buscaba de Dios, él tenía una necesidad de acercarse a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Dios está atento a las oraciones de los justos. Y entonces Dios estuvo atento, así como está atento a las oraciones de cada uno de nosotros, a la oración de Cornelio. Y una vez que Cornelio estaba orando y también estaba en ayuno, Cornelio tuvo una visión y en esa visión vio un ángel. El ángel le traía un mensaje y lo llamó por su nombre y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Cornelio estaba orando y Dios estaba escuchando las oraciones. El ángel le trajo un mensaje y el mensaje le dijo fue que mandara a buscar al apóstol Pedro, que estaba en otra ciudad, en la ciudad de Jope. Y él así lo hizo, mandó 2 criados y mandó a un soldado para que fueran a buscar a Pedro. Así como estaba Cornelio, hay muchas personas hoy en día que tienen necesidad de Dios, que quizás no saben cómo acercarse a Dios, que quizás no saben cómo orar, que quizás no están seguros de su salvación, pero Dios está atento a las oraciones que cada uno de nosotros hacemos. O quizás hay personas que, como nos contaba Ramfli, están en estos momentos en pecado, como él lo estuvo, que viven a espaldas de Dios o que viven, que se sienten autosuficientes.
pero una oración de nosotros, pero la oración de la iglesia a favor de esas almas puede cambiar su vida. Así como la oración de Cornelio contribuyó a la salvación de muchos. ¿Qué pasó? Pasó entonces que Cornelio mandó a buscar a Pedro. Y Pedro, primero Dios habló con Pedro. ¿Por qué? Porque necesitaba explicarle que necesitaba que le fuera a hablar a extranjeros, a gentiles. Pedro era judío y los judíos pues no se sentaban en la mesa a comer con los gentiles o con los extranjeros, porque muchas veces, no compartían los mismos hábitos de alimento y los gentiles eran considerados para el pueblo judío como inmundos. Dios le mostró en visión que no llamara inmundo o común a lo que él ya había limpiado. Y por eso entonces Pedro accedió a ir a la casa de Cornelio conjuntamente con las personas que lo mandó a buscar. Así pasó, buscaron a Pedro, lo llevaron hasta la casa de Cornelio y Cornelio no lo recibió solo, lo estaba esperando con su familia y con sus amigos más cercanos. Su casa estaba llena de las personas que necesitaban el mensaje. Pedro comprendió que Dios no hace excepción de personas y que también el evangelio era para los extranjeros, era para los gentiles. El mensaje de Pedro no fue un mensaje muy largo, pero sí poderoso. En 7 versículos que vemos allí, que leemos en el capítulo 10, está resumido el evangelio. Comenzó hablando de que Jesús, que la fama de Jesús en toda la Galilea, que Jesús sanó enfermos, que Jesús liberó a cautivos, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Y estando Pedro hablando, aún no había terminado cuando la presencia de Dios se manifestó y todos fueron llenos del Espíritu Santo y mandó a que fuesen bautizados, a sellar su salvación con el bautismo en aguas. Entonces la oración de Cornelio produjo, generó, ayudó, contribuyó a la salvación de muchas almas. Y cuando la iglesia se para en la brecha a favor de esas personas que hoy no conocen de Dios, que tienen esa necesidad de Dios, Dios obra con sus estrategias maravillosas para que muchas personas puedan conocerle, puedan ser salvas, porque el sacrificio de Jesús fue para muchos. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario no para unos poquitos, sino para que el mundo fuera salvo por él. Muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y en nuestra vida cristiana nosotros hemos podido ver, así como Ramfli nos contaba, así tenemos testimonios en nuestra iglesia de cómo Dios ha escuchado las oraciones de nosotros para la salvación de muchos. Y yo recuerdo un testimonio que tengo, recuerdo mi primera célula. Mi primera célula evangelística fue heredada. Yo no participé en el proceso de apertura, yo no estuve como líder inicialmente, fui la tercera. Entonces ya habían pasado 2 líderes antes que yo y pues por supuesto yo encontré una célula con solamente 2 mujeres. Una mujer, una abuelita, muy abuelita, y otra abuelita también, pero no tanto. Entonces me llegaban muchos pensamientos negativos a la cabeza, sabemos que es de Satanás, ¿verdad? Donde qué ejemplos prácticos le podía dar yo, si las señoras habían vivido mucho más, tenían hijos, nietos, yo ni siquiera me había casado. Mas sin embargo, yo tenía la palabra revelada en mi corazón y que sí la podía transmitir. Y yo decía, sí puedo hacerlo en el nombre de Jesús. Y empezamos a hacer lo que llaman la oración de 3. Tomé a la anfitriona y le dije, bueno, vamos a orar con la abuelita que no era tan abuelita. Con esa señora vamos a hacer las 3, vamos a 3 mujeres tú, 3 mujeres yo, 3 mujeres la anfitriona, y orábamos, nos comprometimos a orar por esas 9 mujeres todas las semanas, y el día de la célula nos reuníamos más temprano y orábamos por esas 9 mujeres todas las semanas durante 4 semanas. A la 4ª semana pues las íbamos y las visitábamos, las invitábamos a la célula para el horario, con la tarjetica, con la palabra, y vimos cómo que Dios siempre es fiel, que contesta las oraciones, que las hacemos con fe, porque sabemos que la palabra dice que todo cuanto pidamos al Padre creyéndolo en nuestro corazón lo recibiremos.
Dios fue llenando nuestra célula, añadiendo a las mujeres que habían de ser salvas a través de esta célula. Fueron llegando de esa lista y con alegría las borrábamos y luego volvíamos al siguiente mes y volvíamos a hacer nuevas listas. Y la oración de 3 es una estrategia poderosa para la salvación de muchas almas. Y podemos decir que Dios es fiel. Bueno, qué bueno este testimonio, María Gabriela, de verdad que es muy apropiado para lo que estamos viviendo nosotros ahora, porque fíjense que en estos momentos los locales de las iglesias están cerrados. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Pues la iglesia, como estamos diciendo, estamos orando, ¿verdad? Y estamos activados a través de las redes. No queremos, ¿verdad?, que la iglesia retroceda o que nosotros podamos perder las almas que ya hemos ganado. Todo lo contrario. Y yo creo que Dios ha oído nuestra oración por el hecho de que las iglesias, los locales están cerrados, pero entonces activamos cada casa. Es decir, que ahora la iglesia son todas las casas de los miembros que tenemos. Así que nos estamos multiplicando. Así lo creo yo, en el nombre de Jesús. Y estamos llevando el mensaje a esas iglesias y a esas casas, y en cada casa está un altar. Un altar donde se estudia la palabra, un altar donde se ayuna, un altar donde se ora. Así que se cumple esa palabra que dice que para los hijos de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que yo creo, mi amor, que en este tiempo, ¿verdad?, que estamos en cuarentena, pues la iglesia se está fortaleciendo. ¿Qué crees tú? Yo creo que nos estamos fortaleciendo, porque cada casa se ha convertido en una iglesia, en una pequeña iglesia. Así que cuando nosotros volvamos a reunir la iglesia, que nos den apertura a nuestros locales, ¿qué crees tú que va a pasar? Bueno, yo pienso que va a ser un crecimiento sobrenatural. De hecho, digo yo que la oración ha sido tan poderosa y tan de bendición que este programa que usted está viendo surgió a través de la oración. Nunca pensábamos salir de las paredes del local de la iglesia. Ahora, imagínense, estamos llegando a sitios que yo nunca me imaginé. Por lo menos yo nunca iba a visitar Alemania, pero ya me están viendo allá. Esto es una bendición, gloria a Dios. No, y no hablo alemán, pero allá hay hermanos que están, tú sabes, oyendo el programa. Vi a un hermano también de la ciudad de Nueva York, donde está pegando fuertemente el virus este. Pero bueno, la oración ha sido algo importante. Creo que el sostenimiento de este ministerio está sobre las bases espirituales de la oración. No son 2 años que tiene este ministerio, esta iglesia, son 100 años. Imagínate cuánta oración, amén, cuánta oración. Bien, yo creo que, ¿qué dices tú? Bueno, mi amor, yo creo que estamos finalizando el programa y me gustaría pues que tú oraras por las 3 áreas que están enmarcadas en los 40 días de oración. Estamos en una cuarentena de oración. Y estamos orando por 3 áreas, que son familia, que es la nación y que es el ministerio. Entonces, pienso que deberías orar abarcando esas 3 áreas, ¿verdad? Y no te olvides de también orar por aquellas personas, amigos que nos están oyendo, que todavía no han conocido al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón. Porque nunca debemos dejar de orar por ellos. Siempre, como tú mismo lo dices, hay que lanzar el anzuelo. Bien, después de haber escuchado toda esta maravillosa información que hemos recibido, porque hemos recibido una información tremenda sobre la oración, este es un tiempo de que verdaderamente debemos entrar para orar por la nación, la familia, el ministerio, como estaba diciendo mi esposa. Y voy a comenzar a orar. Primero, pienso orar por la nación. La nación abarca muchas familias, muchos ministerios hay aquí en esta nación. No solamente en Barquisimeto, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Barinas, Mérida,
todos estos estados que forman nuestra nación. Padre, Señor, damos gracias por primeramente habernos permitido habernos reunidos en esta tarde, en este lugar. Y elevamos, Señor, nuestro corazón, nuestras almas delante de tu presencia, para pedir, Señor, que cubras con tu poderosa sangre, la sangre de tu Hijo, toda nuestra nación, Señor. Todos los ministerios, Señor, que se mueven sobre Venezuela y todas las familias, Señor, que hacen parte de esta nación, Padre. Que nos cubre y nos guarde ante esta epidemia, este virus, Señor, que ha ocasionado la muerte de muchas personas. Pero sé, Señor, que tú traerás una bendición. Y sé que cuando tu iglesia retorne, Señor, a sus aposentos, retornará con un calor de un fuego mayor en la oración, de acercarnos a ti para conversar, Señor. Porque recordando lo que dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso nosotros creemos que hoy caen las cadenas, Señor, de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda miseria. Y pedimos, Señor, que tú levantes nuestra nación como una nación bendecida, Señor. Una nación que saldrá adelante y tú traerás, Señor, un avivamiento. Y las iglesias se llenarán, Señor, y se multiplicarán grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Después de esta oración quiero también orar por ti que me estás viendo. Por ti, amigo, que tal vez en este momento estás indiferente, estás lleno de dudas, de temores y miedo. Pero quiero decirte, hay un solo camino que nos quita el temor. Así hayan tormentas, relámpagos y truenos. Es agarrarnos de Jesús, de ese poder, de aquel que murió en una cruz. Y de esa cruz resucitó al tercer día. Y donde tú estés ahora en este momento, simplemente ponte la mano en tu corazón y haz esta oración conmigo. Di: Padre, en esta hora quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y errores que he cometido, por las ignorancias y las fallas que haya cometido delante de tu presencia. Pero hoy, Señor, al recibirte, en este momento me convierto en tu Hijo en esta tierra. Gracias en este momento, Señor, por darme esta oportunidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hemos terminado esta oración para ti, amigo, que nos estás viendo. Y voy ahora a darle una participación a mi esposa, que va a seguir ella dándonos esas palabras de bendición. Qué bueno. Yo quiero, si hubo un amigo que recibió al Señor en este momento, quiero primeramente felicitarlo, porque has dado el mejor paso de tu vida. Y te voy a invitar de que si recibiste al Señor, escríbenos por las redes sociales CMC Betel. Y también a toda nuestra audiencia, quiero decirles de que ustedes pueden escribir allí en esa red algún testimonio que tengan, ¿verdad?, para enriquecer este programa. ¿Qué les ha parecido el programa? ¿Qué debemos incluir? Queremos oír tu opinión o leer tu opinión a través de las redes sociales. Bueno, y no me queda más de que invitarlos para este próximo domingo 19, a las 10 de la mañana, a sintonizarnos por Facebook Live, donde el pastor Robert Vargas va a traer la palabra de Dios. Sé que el Espíritu Santo tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Y también invitarlos a el próximo viernes, ese viernes es viernes 24 a las 5 de la tarde, a que abras tu casa para que oigas esta célula que la hemos llamado Betel en tu casa. Así que quiero que nos sintonice de nuevo, porque allí vamos a estar explicando el fundamento de el por qué usar la sangre de Cristo y el declarar esas confesiones de fe. ¿Por qué lo hacemos? Para obtener buenos resultados. Tú vas a aprender ese próximo viernes 24. Así que quédate con nosotros. Y de aquí nos despedimos. Y
damos las gracias, ¿verdad?, a nuestros invitados, Ramfri, Idania y María Gabriela, por acompañarnos, pero gracias al Señor que nos ha permitido hacer este programa, y gracias a todos los que abrieron su casa para nosotros llegar. Bueno, nos despedimos, bendiciones, chao, nos vemos hasta el próximo viernes.